Pues quise hablar de este tema sobre quemaduras palpebrales porque me gustó mucho la experiencia que tuve trabajando en la unidad de quemados del hospital, eh, porque creo que ahí el rol del oftalmólogo es muy importante para prevenir todas las secuelas visuales que puede tener el paciente mientras las demás personas del equipo pues, se están enfocando en el soporte vital del paciente. Nosotros vamos a enfocarnos en que el paciente no pierda visión, que no quede con secuelas oculares que van a empeorar aún más su calidad de vida, porque estas quemaduras, especialmente faciales, generan muchas alteraciones funcionales en los pacientes y además daño psicológico. Entonces me gusta mucho como en este escenario donde el trabajo en equipo es fundamental y porque además como el paciente está sedado, intubado, etcétera, pues depende enteramente de nuestro manejo oportuno y apropiado. Entonces, las quemaduras palpebrales. El compromiso ocular en el trauma térmico facial, me voy a enfocar además en las quemaduras térmicas, no causticaciones, sino quemaduras térmicas faciales. Está reportado entre el 7 y el 27%. La pérdida primaria del globo ocular no es tan común, afortunadamente, porque el paciente casi siempre tiende a hacer movimientos protectores de la cabeza, reflejo de parpadeo y por el reflejo de Bell. Pero las secuelas oculares, que son principalmente las úlceras corneales, se deben principalmente a las deformidades palpebrales que se producen tras la quemadura. Las complicaciones secundarias, que son la queratopatía, sobre todo queratopatía por exposición, las infecciones y el síndrome compartimental, son potencialmente prevenibles con un manejo temprano, apropiado y con vigilancia periódica. Un momento, quito aquí un aviso. Listo. Y respecto al tratamiento, muchas veces es controvertido respecto a la lubricación, el debridamiento de escaras, las suturas y las tarsorrafias o el momento quirúrgico apropiado para la realización de injertos para evitar las contracturas palpebrales, pero voy a explicarles lo que se hace con mayor consenso y pues lo que hacíamos ahí en la unidad de quemados. Voy a hablar un poco de las generalidades sobre las quemaduras, luego el examen oftalmológico del paciente quemado y luego vamos a tratar un par de 3 casos específicos. Bueno, también dentro de las revisiones que realicé, decían que en Estados Unidos ingresan 40.000 pacientes al año a la unidad de quemados, en el Reino Unido 13.000 pacientes al año y en Holanda 1.800. Las principales causas de quemaduras son el agua caliente, los niños en las casas, y la segunda, el fuego, sobre todo en ambiente laboral en hombres adultos. Estas quemaduras por fuego son mucho más profundas y producen mayores secuelas oculares. Ya enfocándonos en las quemaduras oculares dentro de la unidad de quemados del Reino Unido, las quemaduras palpebrales se presentan en un 50 a 85% y luego también hay quemaduras conjuntivales, erosiones corneales, perforaciones corneales y cataratas son las menos frecuentes. Sobre todo las cataratas son más como en electrocuciones o en las causticaciones más que en las quemaduras térmicas. La profundidad de la quemadura depende de la intensidad del calor, de la duración de la exposición y del grosor de la piel, por lo cual los párpados, al ser una estructura muy delgada, obviamente las quemaduras tienden a tener mucha más profundidad. Y es así como, por ejemplo, un agua caliente a 44 grados puede no producir ninguna quemadura, pero tan solo un segundo de 60 grados produce una quemadura de espesor parcial y un segundo a 70 grados centígrados produce una quemadura de espesor total. La quemadura se divide como en tres zonas. El centro, que es la zona de coagulación y necrosis, donde no hay flujo sanguíneo y no hay sensibilidad, y es donde se forma principalmente la escara, que es un foco que puede sobreinfectarse. Después está rodeada por una zona de estasis, que es de inflamación pronunciada y dilatación microvascular. Y la tercera externa es la zona de hiperemia e inflamación, donde el daño celular es menor, hay mucha vasodilatación y en esta zona se atraen todas las sustancias inflamatorias. La clasificación de las quemaduras, pues recordemos que se divide en 1, 2, 3, 4. El primer grado es una quemadura epidérmica que corresponde a la zona externa, que es la zona de hiperemia, produce mucho dolor y un ejemplo de ellas es la quemadura solar. Es infrecuente que se produzcan ampollas.
En la grado 2 existe la de espesor parcial, es decir, compromete la dermis y la epidermis, y puede ser la superficial cuando compromete la dermis papilar y profunda cuando llega hasta la dermis reticular. Esta se caracteriza por presentar ampollas y al quedar expuestos los nervios, pues genera mucho dolor. En la profunda es característico que al comienzo uno al hacer digitopresión puede parecer que sí hace cierto retorno vascular, pero a las 48 horas se torna como un patrón pálido o moteado con tinción capilar fija. Y en el tercer grado son las de espesor completo, que corresponde a la zona de coagulación central, es avascular y al estar ya quemados todos los nervios y pues todas las estructuras dérmicas es indolor. Las grado 4 son cuando ya comprometen músculo, hueso o mucho más profundo. La regeneración de las quemaduras se da a partir de dos estructuras, de los queratinocitos de los anexos, es decir, de los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas, y a partir de el borde de la quemadura, o sea, del epitelio periférico. Entonces, por supuesto, entre más profunda es la quemadura, pues más está afectada la dermis, o sea, más están quemados todos los anexos y por lo tanto la cicatrización se retarda más y genera más contractura. Entonces, las quemaduras epidérmicas tienden a cicatrizar en una semana a través de los anexos y no producen retracción. Las quemaduras superficiales tienden a cicatrizar más o menos en 2 semanas y producen leve retracción, por lo cual es muy importante un pronto manejo, las curaciones, la hidratación para que no hagan retracciones. Y las quemaduras dérmicas profundas tienden a tardar más de 3 semanas en cicatrizarse con retracciones significativas. Lo mismo las de espesor completo. Como las de espesor completo no tienen dermis, entonces cicatrizan solo desde los bordes de la herida y por lo cual hacen mucha retracción y requieren de excisión de tejidos y manejo muy temprano con injertos. Cuando las cicatrices se demoran más de 3 semanas pues en sanarse, tienden a ser también hipertrofia o queloides. Bueno, ya clasificándolos en los párpados se dividen en mínimas, moderadas y mayores. Las mínimas son las de espesor parcial superficial que no requieren cirugía. Las moderadas son las de espesor parcial y más o menos profundo, que también pueden tardar más pero no requieren cirugía. Y en cambio las quemaduras mayores son las de espesor parcial profundo o las de espesor parcial, o sea, las de espesor completo, que siempre requieren cirugía temprana con injertos. Es importante valorar que la presencia o no de pestañas y de cejas, porque esto indica que la quemadura obviamente tomó los anexos y la dermis profunda, entonces indica que es una quemadura más profunda cuando el paciente no tiene pestañas. Las retracciones palpebrales, por lo cual empiezan a producirse 1 o 2 semanas después de la quemadura, cuando empieza este tejido a contraerse. Ya respecto al manejo oftálmico inmediato, tenemos que contextualizar también si la quemadura fue por fuego o en el contexto de una explosión. Y en este caso tenemos que descartar si hay un cuerpo extraño intraocular o orbitario, por lo cual es mandatorio pedir un TAC de órbitas. Ya cuando vamos a ir a la valoración en la unidad de cuidado intensivo, debido a que estos pacientes están aislados y pues es un poco engorrosa como el examen con todos los equipos que tienen alrededor, es muy importante como contar con todo lo más que uno pueda para hacer en una sola visita toda la exploración. Entonces necesitamos una lámpara de hendidura portátil, todas las gotas, el anestal con la tropicamida, la fluoresceína. Para examinar los párpados yo utilizo el desmarres para tratar de tocar lo mínimo y generar mínimo edema, entonces uno así también puede explorar la integridad del globo ocular levantando y retrayendo un poquito los párpados con el desmarres. Hay que revisar si hay pestañas o cuerpos extraños también en los fondos de saco. El tonopen es muy importante para evaluar si hay síndrome compartimental o para monitoreo de la presión en pacientes con glaucoma. Y el oftalmo directo y la tabla, bueno, de lectura cercana se utilizan, pero normalmente los pacientes como están sedados o intubados, pues esto se hace en un segundo tiempo cuando el paciente tenga un poco más de interacción con el medio. Respecto al examen físico, pues se hace un examen físico todo desde afuera hacia adentro. Inicialmente se valoran los párpados, como les expliqué, hay que ver bien si hay pestañas o cejas para valorar la profundidad de la quemadura, ver la vía lagrimal y ver si hay cuerpos extraños en fornix.
no hay que subestimar la presencia de cuerpos extraños como, bueno, cualquier cosa que esté en la córnea, en el tarso o incluso lentes de contacto. Y sobre todo es importante hacerlo en una etapa inicial donde el paciente todavía no está muy edematizado, porque a veces después de la resucitación empiezan a hacer quemosis y después es muy difícil examinarlos, primero que todo. Porque están todos hinchados y hasta no se les pueden abrir los párpados, y retirar cuerpos extraños o retirar un cuerpo, un lente de contacto que esté atrapado en el fornix, entonces es mejor hacerlo recién al ingreso. Después, valorar la integridad del globo ocular, pues para ver si vamos a necesitar suturas o manejo de trauma ocular penetrante, valorar la córnea, la cámara anterior, lo que se pueda. Respecto a las pupilas, también es importante ver los reflejos pupilares, pero muchas veces estos pacientes, como están sedados con opiáceos, tienen miosis, pero es importante anotar en la historia miosis por utilización de opiáceos o lo que sea para, pues si uno está valorando que tengan neuropatía. Y respecto a la presión, es importante evaluar si está con el síndrome compartimental. El síndrome compartimental se puede inducir indirectamente por una medición de una presión intraocular mayor a 30. Normalmente se produce después de las 72 horas por el exceso, primero porque los quemados producen mucha extravasación de líquidos al espacio extracelular. Entonces empiezan como a hincharse y obviamente todo este tejido en la órbita restringido por el septum pues genera toda la presión que puede llevar a una neuropatía óptica isquémica. Eh, y sobre todo sucede en los pacientes en que hay una quemadura corporal total más del 25% que requieren muchos líquidos para reanimación. Muchos líquidos se refiere a más de 7 cc por kilo por superficie corporal total. Entonces, en todos estos pacientes se requiere una toma inicial de presión y luego repetirla a las 72 horas y luego se puede repetir otra vez 72 horas después. Si se sospecha un síndrome compartimental, pues lo que hay que hacer es una cantotomía con mucho cuidado, porque también estos pacientes, como están quemados, pues hay que evaluar, como veremos más adelante, que no vayan a hacer necrosis de tejidos por cortar una cantotomía. Y luego, según el estado de conciencia, se puede evaluar la agudeza visual, un campo visual comparativo, también hay que ver los movimientos oculares, si tiene reflejo de Bell o no, que es muy importante para la decisión de si tiene lagoftalmos y reflejo de Bell para hacer o no tarsorrafias. Y también valorar el fondo de ojo cuando se pueda, que puede ser simplemente para ver signos de neuropatía, cómo está la retina, o también a veces nos piden valoraciones cuando el paciente ha tenido sobreinfecciones, pues para ver si se ven signos de infecciones fúngicas en el fondo de ojo. Entonces, el manejo inicialmente es preventivo, debe ser periódico, cada 2 días y oportuno, antes de que aparezcan las lesiones, porque las lesiones corneales son muy infrecuentes a nivel primario, pero las perforaciones oculares sí se pueden presentar de manera insidiosa por adelgazamiento secundario al lagoftalmos en estos pacientes que están con Malbel y están inconscientes y sedados. Entonces, es muy importante que mantengamos una lubricación muy intensiva y no como olvidarse, porque a veces eso es lo que pasa. Por eso me gusta que el oftalmólogo esté ahí presente, porque obviamente hay otros ítems a valorar en el paciente quemado y los otros especialistas están enfocados en eso, pero uno tiene que no dejar el ojo aparte y mantenerlo pegadito con las cámaras húmedas, etcétera, pues para que si el paciente logra despertarse y sobrevivir lo que sea, pues vaya a tener sus ojos bien. La reanimación con líquidos y la ventilación a presión positiva va a producir mayor edema palpebral y quemosis, y esto va a empeorar la sequedad del lagoftalmos o las queratopatías por exposición. Esta es una de las causas de quemosis, pero también se puede producir quemosis cuando hay una quemadura muy severa, es decir, es un indicador de severidad en las quemaduras cuando hay quemosis. El manejo oftálmico inmediato es elevación de la cabecera para disminuir el edema, lubricación ocular siempre, y debe ser en ungüento, que normalmente utilizamos un ungüento que tenga petrolato, 4 veces al día mínimo. Es importante, a diferencia de las causticaciones, evitar el uso de esteroides porque estos pacientes se sobreinfectan con mucha facilidad. Ante una mínima queratitis, los lubricantes se deben aumentar a cada hora y utilizar colirios antibióticos que cubran gram negativos, sobre todo Pseudomonas, que es el germen por el que más se sobreinfectan. Cuando hay una queratitis leve, utilizamos cloranfenicol, y cuando ya hay un defecto epitelial más establecido,
ofloxacina o cualquier quinolona, pues Vigamox, etc. Las cámaras húmedas se utilizan sobre todo si la piel está aceptablemente sana, pero como los párpados están muy quemados, pues hay que buscar otras medidas para cerrar los párpados, que en general son las tarsorrafias. Los párpados, pues la cara es como el centro de nuestra identidad y los párpados se consideran la estructura más importante y prioritaria en la reconstrucción facial, por lo cual se debe reparar antes que cualquier otra parte de la cara. El manejo de la quemadura, como toda, requiere evaluación, limpieza y protección. La limpieza se hace en curaciones con solución salina y la cobertura se hace con apósitos. Está demostrado que los apósitos evitan la desecación de tejido y las sobreinfecciones, que son las que van a producir mayor contractura o que se profundice la cicatriz. Cuando el paciente se torna, normalmente las quemaduras no tienden a profundizarse, pero si el paciente se torna hemodinámicamente inestable o se sobreinfecta o la quemadura se seca, en vez de mantenerla bien hidratada con los apósitos, sí puede profundizarse y puede aumentar el tamaño de la escara. Respecto a los apósitos, pues hay revisiones en Cochrane sobre cuál es el mejor apósito para utilizar, pero no hay un consenso ni ningún artículo, todos son como lo que utiliza cada hospital. Pero lo ideal es que sea un ambiente de humedad relativa que permita que no se seque el tejido, pero que tampoco esté tan húmedo como para que se macere. Ahí utilizamos como unas gasas impregnadas en vaselina o parafina que son así reticuladas, entonces no se adhieren al tejido. Las tarsorrafias temporales se utilizan cuando el lagoftalmos hace un defecto epitelial corneal que no mejora con el lubricante. También hay estudios que han demostrado que los pacientes en los que se utiliza apropiadamente la lubricación ocular, un 19% requieren cirugías, mientras que los que no se utiliza correctamente la lubricación ocular, un 30% van a necesitar cirugías. Entonces, si logramos manejar las queratopatías con los colirios, perfecto. Si a los 24 horas la queratopatía no mejora, entonces se deben hacer tarsorrafias. Usualmente a la segunda semana es cuando los párpados se empiezan a retraer, entonces a partir de ahí es cuando uno empieza a ver la necesidad de las tarsorrafias. Yo las hago con Prolene 4 ceros y además las tarsorrafias deben ser temporales. Antes también se debatía si hacer tarsorrafias definitivas, esas que uno abre la línea gris, junta los dos tarsos, etcétera, pero esto primero no demostró que haya disminuido la retracción palpebral, es decir, la tarsorrafia disminuye la incidencia de perforación ocular por úlceras, pero no hace que no se retraigan los párpados. Uno creería que al tensar los párpados va a hacer que no se retraigan y no cumplen ningún efecto. Entonces, se puede hacer las tarsorrafias definitivas. Ahora se hacen solo temporales y se hacen con Prolene 4 ceros. Déjenme ver qué hora es para ver cómo voy. Ok. Con Prolene 4 ceros, pasando por fuera de la piel, por la línea gris, luego uno pasa por el párpado inferior por la línea gris y sale, pone un bolster y vuelve a entrar de regreso. Estas se anudan, duran más o menos 2 semanas antes de que se haga un cheese wiring, que es que por tracción como que empieza, como el hilo que corta el queso, que se empieza a cortar el párpado. Entonces, cuando uno ve que se empiezan a aflojar o que se empiezan a romper un poquito el párpado, hay que cambiarlas. Si no hay quemaduras en la zona pretarsal, entonces se anudan ahí con unos bolsters. Si hay quemaduras en toda la zona pretarsal, pues hay que salir o abajo al reborde orbitario o salir aquí a anudarlas en la frente. Se puede hacer un nudo fijo o yo hago a veces unos nudos retráctiles para que si uno necesita hacer el examen ocular, pues lo pueda como deshacer y volver a amarrar y así no toca volverlos a entrar a pabellón. Y otra opción más sencilla es hacer un frost, que es pasar un punto, también puede ser de prolene de seda, desde el párpado inferior por la línea gris y pegarlo aquí con Steri-Strip a la frente. Pero como esto está tan quemado, la verdad es que los Steri-Strip, todas esas cosas se caen y se despegan. Entonces a veces hay que suturarlas a la frente. Respecto a los injertos, siempre deben ser de espesor total, muy bien adelgazados. Pero, pues ya sabemos que estas son las áreas más frecuentes que usamos, retroauricular, supraclavicular, el párpado superior, el brazo interno o el muslo interno. Pero esto sería lo ideal, pero en la realidad es que como están tan quemados, en realidad casi todos los pacientes que están ahí, muchos tienen una quemadura más del 70% de superficie corporal total, o sea que hay que arreglárnoslas con lo que se pueda.
A veces me han pasado espesor superficial del tórax, un pedazo ahí de la pierna, de donde se pueda sacar injerto, pues hay que hacerlo porque normalmente siempre tienen las orejas también chamuscadas, el otro párpado está quemado. Entonces, esto que suena ideal, muchas veces no se puede lograr y toca con el tejido que haya. Respecto al debridamiento, hay que quitar el tejido necrótico para evitar la infección después de la segunda semana, un poco más tarde que el resto del cuerpo. Como dijimos, injertar los párpados. Cuando hay retracción palpebral en las quemaduras grado 3, la tarsorrafia no cumple una función muy importante, sino que inmediatamente hay que injertar tempranamente. Esto disminuye la incidencia de úlceras, pero no reduce la incidencia de reoperaciones. De hecho, es una regla que todos estos pacientes quemados hacen los injertos se retraen mucho, entonces hay que reoperarlos y reoperarlos muchas veces. Como la respuesta inflamatoria persiste a lo largo del tiempo, siempre uno hace un injerto inicial temprano, que se considera temprano a la primera semana, entre la primera y tercera máximo, y luego solamente reinjertar cuando hay un lagoftalmo severo o una retracción palpebral con daño corneal que no mejora. Normalmente las reintervenciones se hacen después de los 6 meses que uno considera que ya la respuesta inflamatoria ha disminuido, pero he leído artículos donde incluso 1 o 2 años después los injertos se siguen encogiendo, así que esto demuestra que estos párpados siguen como en respuesta inflamatoria. Pero bueno, se reinjerta a los 3 a 6 meses y luego según la necesidad de pues que uno vaya viendo que el lagoftalmo persista. Las técnicas de reconstrucción son siempre tratar de recrear el pliegue palpebral superior y en el párpado inferior hacer la incisión a nivel subciliar. Como estos pacientes, el orbicular está insertado muy laxo en la órbita y solo están los tendones cantanes laterales como fijando la hendidura palpebral. Entonces, casi siempre las retracciones se dan concéntricamente y por eso se llama deformidad en porthole, lo que hacen estos pacientes que quedan como los ojitos así redondos porque todos los tejidos se retraen hacia adentro. Por eso es muy importante disecar más o menos 2 centímetros a cada lado de los cantos cuando uno va a injertar para dar también tensión horizontal. El injerto se debe sobredimensionar en un 30%, los injertos de espesor total se retraen un 30% y cuando el paciente está infectado hasta 45%, y los de espesor parcial se retraen más o menos a una cuarta parte del tamaño original. Entonces, siempre sobredimensionarlo en un 30%, dejar aquí, como ven en la foto, unas suturas de tracción para que quede bien tenso y entonces el injerto quede lo más grande posible, cubrirlo con gasas de petrolato e inmovilizarlo por 7 días. Las técnicas de reconstrucción responden a los principios generales que ya hemos visto de reconstrucción palpebral, que siempre debe haber un colgajo. En el caso de quemados, se prefiere un colgajo de la mela posterior recubierto por un injerto de la mela anterior, porque los injertos de área periocular pues son imposibles de obtener porque está quemada toda el área. Entonces, cuando todas estas técnicas que son la reconstrucción de Hughes, el Cutler-Bird, todas las reconstrucciones típicas oculares no funcionan y los párpados están quemados totalmente, hay un procedimiento que se llama el procedimiento enmascarade, o sea, en máscara, que fue descrito por Malhotra y consiste en disecar la conjuntiva vulvar. Entonces uno corta como toda la conjuntiva del fornix, la despega y repliega la conjuntiva sobre sí misma para tapar la córnea. El objetivo principal siempre en todos estos pacientes es preservar la visión y cuidar el globo ocular. Secundariamente, tener una reconstrucción estética favorable, obviamente, porque la cara es muy importante, pero lo primero es proteger el globo ocular. Entonces, uno repliega la conjuntiva, la sutura, y encima de esto pone un injerto de espesor parcial. El autor dice que de espesor parcial porque como no tiene buena vascularización, entonces puede morirse un injerto de espesor total. Hay otro autor que se llama Marrón que dice que él avanza el músculo orbicular o el elevador para que quede mayor nutrición y encima pone un injerto de espesor total. Esto se deja más o menos 3 meses y luego se parte por la mitad y entonces quedan 2 pseudopárpados que son un poco laxos, obviamente, que después van a requerir más reconstrucciones, pero al menos generan 2 estructuras que van a tapar el globo ocular. Respecto a los cantos, estas son las deformidades en portholes que les expliqué. Se deben hacer cetaplastias y algunos colgajos perioculares. Cuando la deformidad es demasiado intensa, pues entonces uno diseca todo el tejido y ahí pone un injerto también, como ven en la segunda foto.
Otros problemas son defectos corneoesclerales que pueden taparse con conjuntiva, con tenon o con injertos dérmicos de espesor parcial. Respecto a la triquiasis, se maneja con electrólisis o con crío. Las alteraciones de las cejas, bueno, pueden hacerse injertos ya sea de folículos pilosos independientes o injertos de cuero cabelludo en las cejas. Respecto a esto, es importante posicionarlas más mediales porque se tienden a retraer y a ir laterales. Los folículos caen a las 3 semanas, pero después 3 meses después crecen y el éxito es un 60%. Respecto a las obstrucciones canaliculares, se deben hacer dilataciones diarias durante los primeros 2 días o también se pueden hacer sondajes con minimonoca. Algunos pacientes incluso, pues, como con ojo seco o con lagoftalmos, etcétera, incluso hasta se benefician de tener el punto lagrimal estenótico. Entonces uno lo puede dilatar, pero si el paciente después no, si uno no evalúa esto inicialmente y el paciente está con un punto lagrimal tapado y mucho tiempo después no tiene problemas ni epífora ni nada, pues se puede dejar porque hasta le conviene. Pero si no, uno hace un sondaje con la minimonoca. Y en el manejo de cicatrices también es muy importante la ortosis de compresión, porque estas máscaras que son como de acrílico, la presión se demuestra y los masajes ayudan muchísimo a tensar la piel y a mejorar incluso ectropio en pequeños. Bueno, este es el manejo como un flujograma, pero es básicamente lo que les expliqué de lubricación, tarsorrafia, y en las del lado derecho, que es el espesor completo, el manejo con injertos. Entonces ahora vamos a ver algunos casos. Este paciente es un paciente que le explotó la cocina de su trabajo. Tenía una quemadura del 80% de la superficie corporal total y aquí podemos ver algunos ejemplos de varios tipos de tarsorrafias. En el lado izquierdo vemos la básica que les comenté, que es entrando por el párpado superior, línea gris, salimos con el póster y volvemos a entrar. Y en el otro, este paciente ya le hice varias veces, o sea, estuvo hospitalizado. Estos pacientes están casi meses, años a veces hospitalizados. Y en el otro ojo, como tenía muy macerada la piel del párpado inferior, no podía poner el bóster ahí abajo, entonces como ven, anudé a la frente. En el lado izquierdo la quemadura era superficial, entonces simplemente se manejó con apósitos vaselinados. Y en el lado derecho tenía una quemadura de espesor total que llegaba hasta el orbicular y estaba todo quemado. Y ahí le puse un injerto que también pues lo extendí un poquito al canto externo, como pueden ver, 2 centímetros. Esto era piel del tórax. Y acá, varios meses después, cuando el paciente lo extubaron y hacía algunos episodios como de interacción con el medio, pues entonces decidí, en vez de hacerle las tarsorrafias, quitamos las tarsorrafias. Bueno, y aquí también observen que este ojo, el ojo izquierdo que no habíamos, bueno, el de la izquierda, pero es el ojo derecho, incluso se retrajo. Miren cómo queda la quemadura, incluso el párpado se retrajo, así fuera una quemadura epidérmica. Y en este caso yo decidí utilizar una cámara húmeda, pero se me ocurrió poner mejor el Tegaderm, porque así es fácil retirar y poner, y el paciente como que tenía episodios de lucidez, entonces le quitábamos el Tegaderm, interactuaba un poquito con el medio, se podía examinar y luego le poníamos el Tegaderm de vuelta, como para que no se sintiera ahí claustrofóbico cuando despertaba con las tarsorrafias. Listo. El segundo caso es una quemadura epidérmica superficial que fue manejada en un niño, esto fue con agua caliente, simplemente con apósitos vaselinados constantes, protección solar, masajes, y vean que la recuperación epidérmica fue muy buena. Este caso 3 es de mi colega de cirujano plástico. Este fue un niño que le hicieron injertos de cuero cabelludo. Yo no he utilizado de cuero cabelludo, pero él le puso todos en la frente y en las mejillas injertos de cuero cabelludo, y en los párpados utilizó de la ingle. Bueno, y el resultado es bastante aceptable también. Y este último este es un paciente de los incendios forestales que hubo, recuerdan, en el sur hace como 2 años. También estuvo hospitalizado más o menos 9 meses. Este paciente se quemó de un 80% de superficie corporal total. Él ya venía de otro hospital donde le habían hecho, como ven el color de la piel, le habían hecho 4 injertos en los 4 párpados, pero aún así tenía demasiada retracción, una insuficiencia de la lamela anterior, casi que el borde del párpado llegaba a la ceja y hacía eversión tarsal al tratar de cerrar. Entonces tenía una queratopatía muy severa.
Así que, bueno, en el intraoperatorio lo que hicimos, lo que uno siempre debe hacer es recrear el pliegue palpebral, entonces así quede casi a nivel de la ceja, uno mide más o menos donde quiere que quede el pliegue palpebral superior y ahí hace la incisión. Se disecan todos los tejidos al máximo, quitando todo el tejido cicatricial, pero preservando la mayor cantidad de tejido vital posible, o sea, orbicular, elevador, porque necesitamos un lecho vascular que reciba bien el injerto. Entonces también a veces sangran mucho, pero uno no puede coagular demasiado porque si no, no pega el injerto. Y también evitar que vaya a producirse un hematoma, un seroma debajo del injerto. Entonces hay que tener un poco de paciencia en coagular muy poquito, esperar que seque, poner gasas frías y bueno, hacerlo lo más amplio y sobredimensionado posible, con tracción. Todos estos hilos que ven alrededor del injerto es porque encima le pongo un bolster de gasa y anudo esos nudos como un nudo de zapato para que quede con bastante presión. En los cantos internos se ponen suturas profundas para tratar de recrear aquí la hendidura y se deja con sutura de Frost hacia abajo por 7 días. Este es el postoperatorio de un mes. Entonces vemos que el injerto, aunque se sobredimensionó mucho, miren cómo se retrajo. Acá, miren el tamaño que puse y acá, un mes después, está retraído un 30%, pero el resultado es muy bueno porque el paciente puede hacer un cierre ocular completo, el eje visual quedó despejado. Acá es el preoperatorio y esto es un mes después. Entonces, en conclusión, las afecciones palpebrales. Ah, bueno, y acá este paciente tenía, aquí cuando cerraba un poquito, si ven que tiene un pequeño ectropion, a este paciente se manejó también después con estas ortosis de compresión, con estas máscaras de acrílico, y eso mejoró, esos 2 milímetros de ectropion que tiene en el párpado inferior mejoraron totalmente, así que no requirió más cirugías en el párpado inferior. Pero obviamente esto con el tiempo hay que irlo revisando y puede que requiera en unos 6 meses otra cirugía más. Entonces, las afecciones palpebrales son comunes en las quemaduras faciales. Las secuelas oculares son prevenibles con un manejo oftálmico oportuno. Las técnicas de reconstrucción palpebral deben individualizarse en cada caso según las zonas afectadas y según los tejidos disponibles. La intervención quirúrgica temprana, que son los injertos en la primera semana, usualmente se indican cuando la retracción genera compromiso corneal o cuando la quemadura es de espesor profundo. Y usualmente es más la regla que la excepción que estos pacientes van a requerir varias intervenciones. Gracias.